Buenos días a todos y bienvenidos al tercer y último episodio de la miniserie Haz que tu Microsoft Active Directory se autoproteja con nuestro socio Netrix. Dotforce es mayorista de Netrix y StealthBits desde 2017. Netrix compró StealthBits hace un par de años. Es muy gratificante para nosotros ver que muchos de vosotros habéis participado en los dos primeros episodios de esta serie. En el primer episodio hablamos de detección y respuesta de ataques en Active Directory y sistemas de ficheros en tiempo real. Mostramos cómo se puede hacer que el propio AD se proteja a sí mismo, incluso de manera automática, sin tener que realizar una intervención manual o recurrir a otras herramientas ajenas a Active Directory. Podéis encontrar la grabación de este episodio en nuestro canal de YouTube en youtube.com/dotforce. En el segundo episodio hablamos de auditoría de acceso, permisos y amenazas en Active Directory y sistemas de archivos. Vimos cómo se puede auditar de forma recurrente la postura de seguridad para detectar permisos inadecuados, accesos indebidos y otras muchas amenazas de seguridad en el entorno de AD. También podéis encontrar la grabación de este episodio en nuestro canal de YouTube. Y hoy hablaremos de protección de cuentas de administrador sin privilegios permanentes. Hablaremos de la protección de las cuentas privilegiadas de AD y cómo podemos reducir drásticamente la superficie de ataque eliminando los privilegios administrativos permanentes. Pues creo que ha llegado la hora de presentarnos. En primer lugar, Alex Boogie, que estaba con nosotros, Alex Boogie de Netrix, que estaba con nosotros en los primeros dos episodios, no va a estar hoy, le ha surgido un imprevisto personal, por lo cual no puede estar. Y ha pedido disculpas. José Luis Pozo es nuestro técnico de renta, sobre quien recae hoy la responsabilidad de explicar y demostrar en qué consiste el Netrix Privilege Secure. José Luis está certificado en Microsoft Windows Server, Azure AD y es certificado Hacker Ético. Además, está certificado en las soluciones de Netrix y las demás soluciones de los fabricantes de ciberseguridad que representamos. Soy el responsable de Dotforce para España y Portugal y también tenemos una filial de Dotforce en Italia que le lleva mi socio. Aquí podéis ver el programa de hoy. Podéis hacer preguntas en cualquier momento durante este episodio, escribiéndolas en la pestaña de preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Haremos todo lo posible para responderlas a medida que vayan surgiendo, pero en cualquier caso las contestaremos antes del final del episodio. Hemos puesto a vuestra disposición unos documentos para descargar que podéis encontrar en la pestaña de documentos del panel de control de GoToWebinar. Pues Dotforce se convirtió en mayorista de Tecotec en 2016. El Privileged Account Management, o PAM, de Tecotec, era un buen producto, pero a pesar de que era menos complicado que otras soluciones de PAM más antiguas como CyberArk, seguía siendo bastante complicado. Por aquel entonces oía decir a algunos partners que para actualizar CyberArk era necesario reinstalarlo por completo. Hace 3 años, StealthBits dio un paso de gigante cuando lanzó StealthBits Privileged Activity Manager, o SCP-PAM. Un poco más adelante quedará claro por qué se llamaba Privileged Activity Manager en lugar de Privileged Account Management. Cuando se lanzó SCP-PAM, StealthBits aún no había sido comprado por Netrix. Ahora, en 2023, la solución se llama Netrix Privilege Secure. Sigue siendo una solución rompedora y mucho más evolucionada. Veréis por qué más tarde en la demostración que nos hará José Luis.
El creador de SBPAM es Martín Canard. Antes de formar parte de StealthBits, fue el principal responsable de los PAM desarrollados por Quest y BeyondTrust. En una ocasión, él me contó personalmente que aprendió de los errores que se cometieron en el desarrollo de esos PAMs y dio el principal avance tecnológico detrás de Netrix Privilege Secure, que a él le gustaba dominar Privilege Activity Manager, porque está centrado en la actividad en lugar del acceso. José Luis, no sé si sabes que yo prefiero el término Privilege Secure, porque la palabra PAM me trae un mal recuerdo. Ah, ¿y por qué? Pues cuando tenía 16 años en el instituto donde vivía en California, una chica guapa de mi clase de mecanografía me escribió una nota pidiéndome ir al baile de fin de año con su nombre al pie, en todo mayúsculas, P-A-M, PAM. Es la abreviatura de Pamela. Fue emocionante para mí. En las películas americanas, como el musical Gris, habréis visto lo importante que es que te inviten al baile. Y a mí me invitaba una chica, que no era habitual. Eran los chicos que las que invitaban. Me sentía el chico más chulo del instituto y por supuesto acepté. La recogí la noche del baile, pero en cuanto llegamos al baile, ella desapareció. No volví a verla toda la noche. Más tarde me enteré de que quería ir al baile para estar con uno de los miembros de la banda. Y que me utilizó. Así que ya ves que el nombre Pam tiene connotaciones negativas para mí. Pues sí, vaya mal recuerdo, ¿no? Pero bueno, para mí eso es un claro caso de ingeniería social con fines fraudulentos. Sí, sí, es una buena forma de verlo. Tengo que reconocer que en ese momento me quedé destrozado. Pero luego me lo pasé muy bien. Acabé conociendo a otras chicas, bailé con ellas y fue una gran noche para mí. Ah, pues me alegro. Bueno, como siempre me he ido por las ramas. Volvamos a Netrix Privilege Secure. Ok, vamos a ver. Sí. ¿Te parece si lanzamos la encuesta, Sein, antes de que no... Sí, yo para que creo no que se nos vamos pase? a lanzar la encuesta. Me parece buena idea. Sí, Muy sí, bien. sí, me gustaría pedir a nuestros asistentes, como lo hacíamos en otros episodios, que participen en una breve encuesta totalmente anónima. No os preocupéis, no habrá preguntas sobre vuestras experiencias con las citas. Vale. Pues la voy lanzando. Si quieres, por ejemplo, la primera pregunta. Vale, ya está. Se han implantado 2 FA para las cuentas de administrador en tu organización. Pues os damos un minuto para contestar. Bueno, vamos viendo. Vale, la gente está votando más rápido que otros días. Ya Vale. están casi todos. Venga, animados. Quedan algunos, pero son pocos. No sabemos quiénes son, claro. Vale. Si te parece, lo cerramos ya. Sí, sí, puede tener ya. Sí, sí. Bueno, para que ya no vota nadie más, pues ya está. Vale. Perfecto. ¿Paso a la siguiente pregunta o muestro los resultados o al final? Al final, ¿no? Vamos a ver los resultados ahora, a ver qué resultados. Vale. Ah, los resultados, vale, pues espera, que vuelvo a la primera pregunta, compartimos los resultados. Vale. Pues resulta ser que, vale, un tercio tiene 2 FA, vale, ok. Pues pasamos ya a la siguiente pregunta, entonces. Vale, muy bien. Perfecto, pues siguiente pregunta. Lanzamos la pregunta. Okay. ¿Dispone actualmente tu organización de una solución PAM? Venga, si no lo sabéis, pues pensad, podéis poner lo que creáis de...
si en vuestra organización está. Bueno, parece que ya no vota nadie más. Vale. Pues Vamos a ver los cerramos. resultados entonces. Compartir resultados. Pues la mayoría no lo tiene. Cosa que ya es más o menos lo que ya vemos, ¿no? Cuando... Sí, es bastante común. Vale. Vale, pues última pregunta. Tengo mucha curiosidad por ver qué dicen aquí. ¿Cuánto crees que cuesta una solución PAM? Podéis decir lo que queráis, ¿eh? No es de acertar o no acertar. Y todo esto anónimo, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Lo que decía, ni siquiera sabemos quién vota o quién no. Vale. Venga, que se nos queda alguno atascado. Venga, podéis votar, que vamos a cerrar. Bueno, están votando casi todos, ¿eh? O sea que yo creo que ya podemos cerrarla, sí. Vale, ok. Venga, y compartimos el resultado. Vale, vale. Aquí 33% dice menos de 1000. 40% dice entre 2000 y 1000 y 2000, ¿vale? 2%, vale. Más de 2000, vale. Ok. Bien, pues es interesante. Un comentario que me gustaría hacer, primero, antes de nada, gracias por vuestra participación. Claro. ¿Qué pasa conmigo? No puedo hablar hoy. Para aquellos que tienen un PAM o si no hay un PAM, recomendamos como mínimo tener una solución de 2 factores de autenticación para autenticar por lo menos a los administradores de sistemas. Pero eso incluso teniendo un PAM. Claro, o sea, Sí, no es que el PAM elimine esa necesidad, claro. Sí, sí, sí. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias. Pues José Luis, volvamos a hablar del gran avance que Netrix realizó hace poco, más de 3 años, y que ha cambiado por completo vuestra forma de pensar sobre PAM. ¿Cuáles son las claves de esta innovación, José Luis? Yo diría que la clave principal es eliminar casi por completo los privilegios permanentes. La idea es que en lugar de existir cuentas privilegiadas de forma permanente, lo que haga NetBridge Privilege Secure es crear una cuenta privilegiada en el momento en el que un administrador necesite llevar a cabo una tarea de administración específica. Así que durante un tiempo limitado, ese administrador estará autorizado a hacer la tarea que necesite hacer en ese momento. Nada más y, por supuesto, nada menos. Pues, por ejemplo, si un administrador solo tiene que crear un nuevo usuario, pues solo debemos permitirle hacer esa tarea y, por supuesto, siempre que tenga derecho a hacerla. No puede no va a poder hacer nada más durante esa sesión. Y una vez que ha completado la tarea, pues no solo desaparece la sesión para que no pueda ser robada esa sesión, sino que además también desaparece por completo la cuenta privilegiada. Bueno, esto tiene mucho sentido porque las cuentas más valiosas que un hacker puede atacar son las de los administradores. Claro. Si esas cuentas no existen, no hay nada que atacar y eso da a las organizaciones muchas ventajas. Sí, de hecho, hablando de ventajas, yo las resumiría en 2. Una, más seguridad y otra, más facilidad de gestión. Seguridad porque, bueno, recordamos lo que yo creo que esto ya lo hemos dicho bastante en otros webinars de esta serie. El 74% de las brechas de seguridad sucede porque se han robado las credenciales de una cuenta privilegiada. Por eso con NetBridge Privilege Secure las cuentas privilegiadas se reducen casi a la totalidad para que no puedan ser utilizadas estas cuentas privilegiadas con fines maliciosos. No es que se definan reglas para cambiar la contraseña de forma periódica como en otras soluciones, que también se puede hacer con NetBridge Privilege Secure, sino que las cuentas privilegiadas que usarán los administradores solo existirán mientras se realice esa actividad programada, es decir, durante unos minutos o a lo mejor como 1 hora, 2 horas, una cosa así. Entiendo. La superficie de ataque se reduce y eso simplifica las cosas a los administradores. Exacto. NetBridge Privilege Secure permite gestionar y revisar todas las acciones
que han realizado los usuarios administradores. Podemos, por ejemplo, asignar permisos para acceder con privilegios a servidores de Active Directory, pero no solo los servidores Windows de Active Directory, también, por ejemplo, Azure Active Directory, podemos hacer a servidores Linux, a servidores Windows standalone, es decir, fuera del dominio, a dispositivos de red Cisco o, bueno, a cualquier aplicación web a la que se pueda acceder, digamos, cualquier sistema que tenga una aplicación web para gestionar la administración. Así que, básicamente, con eso tenemos mucha flexibilidad y podemos prescindir de las cuentas privilegiadas de muchos componentes críticos de una organización y dar acceso temporal a todas ellas con una plataforma única y, ya lo hablamos antes, que es muy importante, con autenticación de doble factor. No, eso es fantástico. De otra forma, podemos reducir la superficie de ataque en multitud de entornos. Sí, de esta forma, efectivamente, digamos que ningún atacante puede robar una cuenta privilegiada que no existe, ¿no? Pero bueno, también estábamos hablando de, además de la seguridad, la facilidad de gestión, que es otro punto clave. Y aquí la gestión de las cuentas de administrador, las cuentas privilegiadas, pasa a ser mucho más fácil y mucho más efectiva. Luego lo veremos en la demostración. Además, NetScript Privilege Secure tiene otras funcionalidades muy importantes y muy útiles, como grabar las sesiones de los usuarios administradores. Así que, por ejemplo, si hay una incidencia y necesitamos saber qué es lo que ha hecho un administrador concreto en una sesión concreta, pues podemos reproducir todas las acciones, incluso de forma visual. Así que ya no hay que estar interpretando, como decíamos en el primer webinar, estar ahí perdiéndonos entre cientos o miles de logs que cada sesión genera. Y bueno, y también me gustaría mencionar otra ventaja muy importante, al menos que para mí yo agradezco mucho, y es que el despliegue con NetScript Secure es muy rápido y es muy sencillo. Se despliega en cuestión de unos pocos minutos y luego hay que realizar la configuración, que luego ya depende del entorno, pero bueno, para una organización promedio, normalmente yo creo que en una mañana puede quedar configurado. Impresionante. Pues ahora voy a hacer una reflexión sobre Netrix. Después de eso, nos haces una demostración de la solución, tal y como nos has prometido. Vale, sí, por supuesto. Vale, ok. Pues Netrix es una empresa americana que fue fundada en 2006, es el mismo año que se fundó Dotforce. Netrix tiene más de 15,000 clientes en todo el mundo, en todos los sectores verticales. Netrix está muy consolidada y eso le ha permitido poder comprar otras empresas para ampliar su portafolio. Empezó un programa de compra de empresas en 2021. La primera fue StealthBits, a quien está dedicada esta miniserie. Desde entonces, Netrix compró 7 empresas más y creo que habrá más. Netrix tiene la meta de ofrecer una gama amplia de soluciones de ciberseguridad. Abajo en la diapositiva se ven ejemplos de clientes de Netrix. Walmart, por ejemplo, tiene Stealth Audit con 20,000 usuarios. Os recuerdo que presentamos Stealth Audit en el segundo episodio, el día 17 de mayo, el miércoles pasado. Como se ve aquí, Netrix tiene una amplia gama de soluciones de ciberseguridad que, por cierto, además de mejorar la seguridad, además mejoran la experiencia de los usuarios, reducen la carga de trabajo para los administradores de TI y mejoran la productividad y rentabilidad. Una parte imprescindible en cualquier organización es conocer qué información sensible existe, quién tiene acceso a ella y cómo han podido conseguir el derecho de acceder a la información. Las soluciones que vemos aquí a la izquierda de descubrimiento y clasificación de datos, gobernanza, gestión de configuración de seguridad y asegurar el cumplimiento con el privilegio mínimo son módulos distintos, pero se complementan entre ellos. En esta parte se facilita la gestión de las actividades de los usuarios con la información que tienen derecho a utilizar para su trabajo. A la derecha, la parte de gobierno e administración de la identidad sirve para controlar las aplicaciones que los usuarios pueden utilizar para acceder a los datos. La parte de gestión de acceso privilegiado es el tema de ese episodio.
En el primer y segundo episodio tratamos la seguridad de Active Directory y por último, StealthBits tiene soluciones de gestión y control de contraseñas para asegurar su protección. Ok, José Luis, ya creo que ha llegado el momento que nos haces la demostración. Vale, muy bien. Pues voy a compartir la pantalla de demostración. Vale. Y vale, pues esta es la consola principal. Antes de nada, quizá voy a ampliar un poquito, pero antes de nada recordad que vosotros mismos podéis ampliar esta pantalla de la presentación y la demostración en este caso. Seguramente tenéis un botón de zoom, tanto en Windows como en Mac, por lo que ya nos habéis comentado, pero bueno, en cualquier caso, también podéis usar la rueda del ratón. Bueno, pues esta es la consola principal de Netflix Privilege Secure, tal y como lo vería un, digamos, administrador de nivel alto que tiene, digamos, poder de administración sobre la plataforma. Luego veremos también cómo trabaja un administrador estándar a la hora de realizar su trabajo diario. Y básicamente aquí lo que vemos es, pues, las actividades que, digamos, las sesiones que hay ahora mismo activas, sesiones que haya programadas, sesiones que están pendientes de aprobación. Podemos ver el histórico de las sesiones, la lista de usuarios, de recursos. No me voy a detener demasiado porque no tenemos hoy mucho tiempo para mostrarlo todo. Podemos hacer una demostración cuando queráis un poco más en detalle. Pero bueno, lo que es importante es eso, que tenemos los usuarios que gestionamos y que tenemos los recursos porque pueden ser servidores, el propio dominio, como decíamos, plataformas que hacemos a través de una web, de una aplicación web, Authority Directory, etcétera. Entonces, básicamente, hablábamos de que Netflix Privilege Secure está basado en actividades, así que, por lo tanto, voy a mostrar lo que son las actividades. En las actividades nosotros definimos, digamos, el flujo que se va a seguir, las tareas que se van a seguir a la hora de preparar la sesión, digamos que serían 3 fases: preparar la sesión, todo lo que sucede durante la sesión y todo lo que sucede después de la sesión. Entonces, nosotros aquí, antes de la sesión, vamos a hacer todo aquello que estábamos hablando. Es decir, recordad que estábamos hablando de que con Netflix Privilege Secure podemos crear una cuenta desde cero, una cuenta que no existe, se crea solo para hacer esta tarea. Concretamente, esta tarea ya vemos que se llama resetear la contraseña del departamento de contabilidad. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí en lo que vamos a hacer entonces es estos pasos: crear o habilitar la cuenta, en este caso es crear la cuenta, añadir pues los permisos de resetear la contraseña al departamento de contabilidad, vemos que lo podemos hacer de forma muy granular, y añadir el usuario a el grupo de escritorio remoto si es necesario. Entonces, cada una de estas actividades tiene, digamos, su contrapartida en el post-sesión, es decir, lo que pasa después de la sesión. Porque cuando hemos añadido los permisos de escritorio remoto, pues también eliminamos esos permisos al final de la sesión. Igual que los permisos de resetear la contraseña, se cierra la sesión del usuario y se borra la cuenta, ¿vale? Durante la sesión, pues en este caso hablamos de una sesión interactiva, ahora veremos un poco qué es eso, pero básicamente es una sesión donde todo lo va a hacer el administrador. Por lo tanto, en principio, la mayoría de las veces que hacemos este tipo de sesión, pues no hay acciones en este tipo, pero veremos por qué en algunos casos sí que podemos tener algo aquí. Otras partes de la configuración es plataformas sobre lo que vamos a trabajar. Hoy nos vamos a centrar en Active Directory, que es lo que va a esta serie y hoy en día sigue siendo el principal caso de uso, pero no es lo único. Vemos que también podemos pues eso, trabajar en Azure AD, con Cisco, con servidores Linux o Windows, tanto unidos al dominio como no, bases de datos o lo que comentábamos, una plataforma web. Tipo de inicio de sesión, pues Activity Token es la opción que tenemos elegida aquí para hacer, digamos, esta acción especial que hace Netflix Privilege Secure de crear la cuenta y destruirla una vez que termine. Es decir, nosotros aquí lo que estamos diciendo es que vamos a generar una cuenta que es como un token, una cuenta token, podríamos decir. Y bueno, pues hay otras opciones. Si queremos tener un enfoque más clásico, digamos, lo que podemos hacer es, por ejemplo, pues escoger la opción Requester, que lo que hacemos es que a la cuenta de administrador, que en principio no va a tener privilegios, o menos reducidos, le vamos a elevar los permisos solo para esta sesión.
O pues, lo que podemos hacer es una cuenta distinta a la del administrador, que es simplemente eligiendo la opción Manage, pues una cuenta con unos privilegios concretos y que es permanente, que ya digo, no es el enfoque que habitualmente se recomienda, pero en algunos casos por algún motivo puede ser recomendable, pues también tenemos esa opción de hacerlo así. O también podemos utilizar cuentas que tienen, pues eso, en otro vault, en otra bóveda, pueden tener, digamos, las credenciales guardadas y que perfectamente podemos integrarla, bien sea de, no sé, por decir algo, John Trust, que estoy recordando que Martin Canard fue uno de los creadores, pues por ejemplo. Y luego, pues el tipo de actividad. En este caso hemos elegido una actividad interactiva. ¿Por qué? Pues lo estábamos comentando antes, porque el administrador será quien haga todas las tareas, en este caso, pues resetear la contraseña. Es algo que hará el administrador. Podemos hacer una actividad interactiva en la que el administrador, en lugar de tener acceso a todo el equipo de destino, a todo el recurso de destino, simplemente se va a lanzar una aplicación y va a trabajar de forma interactiva, digamos, limitado a esa aplicación. Y por último, pues la automatización de tarea. Básicamente aquí, por ejemplo, los más habituales, pues ejecutar un script de PowerShell. Oye, que no hace falta que haga nada interactivo el usuario porque simplemente va a ser un script de PowerShell. Muy bien, pues elegiríamos Task Automation y este, por ejemplo, es un ejemplo de cuando tendríamos que configurar aquí algo en el apartado Session. Aquí en el apartado Session elegiríamos, pues, por ejemplo, ejecutar un script de PowerShell personalizado y ya está. Y de esta forma, pues aquí nosotros lo personalizaríamos y lo veríamos y simplemente se ejecutaría a la hora de ejecutar esta actividad. Muy bien, esto es un poco un resumen de lo que podemos hacer con la actividad. Luego, esta actividad hay que asignarlo a usuarios y hay que, digamos, definir las reglas en las que se va a llevar a cabo esta actividad. Entonces, nosotros para eso creamos políticas y aquí, por ejemplo, tenemos esta política en la que vamos a utilizar para esta actividad. Podemos tener muchas políticas que utilicen la misma actividad con diferentes condiciones, claro, y a la vez cada política puede tener varias actividades juntas. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que definir en la actividad es el perfil de conexión. Ahora vamos a profundizar un poco más en ello, pero bueno, lo más claro, lo más intuitivo, pues evidentemente qué usuarios, qué administradores pueden utilizar esta. Pues aquí podemos definir grupos, en este caso hay 3 grupos elegidos de hecho, o usuarios individuales. Y luego, ¿qué actividad o actividades? Pues en este caso, pues es esta actividad, es una actividad, la de resetear la contraseña del departamento de contabilidad. Y por último, ¿en qué recursos? ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en qué servidor, en qué equipo. Pues en este caso aquí definimos los equipos en los que se va a realizar. Más cosas que podemos personalizar, pues aquello que comentábamos del perfil de conexión. Nosotros podemos definir una serie de perfiles de conexión y aplicarlos pues a las diferentes políticas. En este caso, a esta política le vamos a dar una duración muy corta porque simplemente resetear una contraseña y queremos limitarlo. Quizás muy limitado 10 minutos porque a lo mejor si nos entendemos un momento pues ya se nos puede pasar. Pero bueno, también tenemos una notificación cuando queden 5 minutos. Y bueno, se pueden configurar varias cosas más. De hecho, volveremos luego aquí un poco para ver el flujo de aprobación de esta tarea, que en principio aquí está puesto como automático, es decir, simplemente el sistema de forma automática comprueba si este usuario, este administrador, tiene permiso para realizar esta tarea y si lo tiene bien y si no, pues no se le va a autorizar, por supuesto. Pero también hay una forma de, digamos, de que esta política, esta actividad requiera pues una aprobación por parte de algún administrador de nivel superior. Por lo tanto, una vez hecha más o menos esta introducción, vamos a ver un caso real de cómo sería de un administrador estándar, como en este caso es David Simpson, que nosotros ya tenemos aquí introducidas sus credenciales y así además vemos cómo es el inicio de sesión dentro de la plataforma. Entonces, David Simpson, yo ya he puesto el nombre de usuario y la contraseña para que pues no haceros esperar mientras lo introduzco. Y como siempre decíamos, con 2 factores de autenticación. Es importante, entonces nosotros copiamos y pegamos el código y ya hemos iniciado la sesión. Es así de sencillo y ya el usuario aquí tenemos una lista, normalmente la lista será mayor, pero bueno, aquí nosotros vemos toda la lista de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos pedir un token, lo que comentábamos, esta cuenta que se creará en el momento y se desaparecerá para ser incluso administrador de dominio. Luego vamos a ver un ejemplo de esto, pero ahora mismo estábamos hablando de la capacidad de resetear la contraseña del departamento de contabilidad. Y aquí vemos también el nombre del equipo y nosotros simplemente para solicitar eso, pues simplemente hay que pulsar en crear sesión y nosotros automáticamente lo que vamos a ver es que podemos establecer unas notas
o un número de ticket, en este caso no lo vamos a solicitar. Vemos aquí los equipos sobre los que vamos a trabajar. Podríamos, si tuviéramos una lista, podríamos utilizar el que quisiéramos, o hay veces que necesitamos acceder a 2 servidores distintos, pues lo activaríamos en 2 servidores distintos y veríamos aquí aparecer el acceso a los distintos servidores o recursos a los que necesitemos acceder. Muy bien, vemos que ya se está aprovisionando esta cuenta. Nosotros es importante, no sé si voy a llegar a tiempo, quería haberlo mostrado antes, pero mira, efectivamente, aquí vemos que todavía no hay ninguna cuenta creada en esta carpeta, que es la carpeta donde están los administradores que va a crear SBPAN puntualmente. Si actualizo lo mismo, ya sé que está. Vale, todavía no está, se está generando. Nosotros, entonces, lo que también podemos hacer como administrador de NetBeans Privilege Secure es, si nos venimos aquí a este panel que tenía yo antes como administrador de NetBeans Privilege Secure, ya vemos que ya hay una cuenta activa y que está en fase de provisioning. Y nosotros en esta fase pues podemos ver los logs de todo lo que va haciendo. Vemos que ya ha creado un usuario, ya le ha dado el nombre de este usuario, ya lo ha incluido en una unidad organizativa concreta, la que ahora vamos a ver que está donde hemos dicho antes que va a estar. Ya se le están elevando los permisos de Hadoop, los permisos concretos de Active Directory. Y si actualizamos, pues vemos que ya, bueno, pues parece que ya está todo completado. Entonces, una vez que el usuario ya está disponible, aquí ya lo vemos que está disponible, lo que verá el usuario es, pues de nuevo, que está disponible. Entonces, simplemente descarga el archivo para conectar por escritorio remoto y automáticamente vamos a lanzarlo. Entonces, aquí ya tenemos un poco de información de que esta tarea, bueno, pues termina en 8 minutos, porque, bueno, hemos estado hablando un poco mientras lo generábamos. Y bueno, vemos la información del usuario que está accediendo. Vemos que aquí ha creado este usuario nuevo. Nos lo está tapando esto. Esta es la ventana con la que va a acceder el usuario. Este es el usuario nuevo que ha creado, David Simpson, que efectivamente si pasamos aquí, vamos a ver y actualizamos, vamos a ver que ya está aquí generado este usuario. Entonces nosotros vamos a volver a esta parte y entonces el usuario aquí ya él mismo va a ver, sobre todo cuando queden pocos minutos, además nos lo va a mostrar así en un color rojo claramente y vemos también que la sesión está siendo grabada. Entonces el usuario, recordemos que ahora lo que va a poder hacer es resetear la contraseña de usuarios en la unidad organizativa de contabilidad y si, por ejemplo, nosotros intentamos hacerlo en otro usuario de otra unidad organizativa, pues no vamos a poder hacerlo. Así que esto es un ejemplo de lo que podemos hacer. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a iniciar el Directory Users and Computers. Vamos a buscar este usuario, esta accounting que está dentro de Departments, Accounting. Y dentro de Accounting, pues vemos que hay una serie de usuarios. Como decíamos, por ejemplo, si vamos a Engineering y nosotros intentamos aquí resetear esta contraseña, pues, por ejemplo, Estás poniendo una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, José Luis. No, por supuesto, no estoy poniendo una contraseña segura, incluso aunque sea un laboratorio, siempre ya por defecto pongo contraseña segura. Entonces, bueno, pues aquí vemos ya efectivamente que el acceso es denegado, ¿vale? Entonces, muy bien, pues nosotros ahora vamos a Accounting y, ojo, por ejemplo, pues mira, vamos a imaginar que Shane es un administrador de nivel superior que quiere decirme, o a David Simpson, que es este caso, oye, ¿estás poniendo una contraseña? Bueno, vamos a poner que Shane está viendo ahora mismo esto, está viendo esta tarea y dice, David Simpson es el último que puso una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver qué está haciendo. Nosotros podemos incluso en vivo ver todo lo que está haciendo David Simpson, simplemente tiene que conectar, pero en cuanto conecte, vamos a echar esta ventana un poquito a un lado y así podemos ver las dos ventanas a la vez y vamos a ver que pues muy rápidamente yo muevo esto y veis que la velocidad a la que actualiza es prácticamente inmediata. Entonces, nosotros aquí, pues por ejemplo, se podría decir, bueno, pues vamos a este usuario de momento, vamos a bloquear su actividad porque quiero hablar con él, quiero estar seguro, voy a decirle, mira, soy Shane, llámame. O ahora te llamo yo o lo que sea. Bueno, muy bien. Pues una vez que hacemos esto, automáticamente, ¿qué es lo que va a ver este usuario? Soy Shane, llámame. Muy bien. Yo llamo a Shane, discutimos, tal, hablamos de las políticas de contraseñas y bueno, una vez que queda todo aclarado, pues por ejemplo, en este caso podríamos desbloquear la actividad. Podríamos terminar la sesión, es decir, si viéramos que a lo mejor está haciendo
una tarea que no debe hacer, pues bueno, podemos finalizar la sesión, pero bueno, en este caso vamos a desbloquear la actividad y automáticamente vemos que de nuevo David Simpson puede acceder a esta pantalla. Y entonces nosotros aquí, pues por ejemplo, vamos a venir aquí y vamos a resetear contraseña y vamos a decir esta contraseña. Perdón, a ver. Vale, perfecto. Uy, fijaos que ya me está dando el mensaje de atención, la sesión termina en 5 minutos. Muy bien, pues es lo que habíamos configurado en la política. Y vemos que aquí pues ya he podido guardar la contraseña. Muy bien, pues básicamente el usuario ya ha terminado. Entonces, una vez que termine el usuario, pues cierra la sesión. Ya vemos aquí que efectivamente la sesión RDP se ha completado. Y además podemos, lo más recomendable antes de que por tiempo caduque, pues directamente detener la sesión. Y ya está. Y entonces aquí fijaos que ya estamos viendo la fase de provisioning y ya estamos viendo, pues de nuevo aquí podemos ver los logs de todo lo que está haciendo, se le está retirando los permisos, etcétera. Entonces nosotros aquí, posteriormente, una vez que se cierre la sesión, podemos ver toda la grabación, igual que la estábamos viendo antes, pues podemos ver la grabación completa de lo que el usuario ha estado haciendo, que es lo que hablamos antes, que es importante a la hora de, pues eso, de establecer, pues en un futuro, pues ante cualquier incidencia, qué es lo que ha estado pasando. Y entonces nosotros aquí, pues eso, podemos ver incluso, pues cuando ha sido bloqueado, cómo ha ido poniendo la contraseña, etcétera. Vale, nosotros podemos, bueno, no quiero entretenerme mucho, simplemente lo menciono, simplemente no lo muestro, pero sí que hablábamos antes de que podemos establecer, por ejemplo, rotación de contraseñas para los usuarios que estemos gestionando desde el PAM, desde Every Privilege Secure. Podemos, pues eso, gestionar que, por ejemplo, un usuario cada vez que si utiliza su cuenta para elevar privilegios, también que la contraseña se rote cada vez que haga una de estas elevaciones de privilegios. Es decir, todas esas cosas que habéis podido ver en otros PAMs, por supuesto en Every Privilege Secure también las puede hacer. Pero sí que quería mostrar esto que comentaba antes de perfiles de conexión y de aprobación de alguna sesión. Por ejemplo, en este caso vamos a contemplar que, oye, hay una actividad y una política, por lo tanto, asociada que permite elevar los permisos a administrador de dominio. En este caso también con una cuenta, con un token, una cuenta token, podríamos decir, pero en este caso, dado que es algo más crítico, pues hemos decidido, pues oye, que la aprobación, en lugar de ser, vamos a elegir el perfil de conexión correspondiente, aquí vemos que ya le damos 120 minutos en lugar de los 10 que le damos antes, pero aquí vemos que en lugar de ser la aprobación automática, aquí ya hemos pasado al workflow tired, es decir, pues simplemente que tiene que ser, digamos, un administrador de nivel superior quien lo autorice. Y aquí vemos que la personalización además es bastante completa. Vemos que hay en este caso, un escalón, digamos, que tenga una aprobación, tiene que haber simplemente una aprobación, pero nosotros podríamos solicitar más. Bueno, lo voy a cancelar ahora, pero podríamos solicitar que, digamos, que primero tuviera que pasar un nivel y luego pasara al nivel siguiente de aprobación. Y además podemos definir quiénes son los usuarios que pueden aprobar, en este caso un único usuario, pero podemos definir también grupos, por supuesto. Y luego incluso podemos requerir que sea más de un usuario, más de un administrador, el que tenga que aprobar dentro de los usuarios de los administradores aprobados, que pues en lugar de uno, que tenga que ser dos o los administradores necesarios para, digamos, que poder autorizar esta solicitud. Entonces, por ejemplo, ya digo, este es el caso de administrador de dominio, así que voy a ver cómo lo haría David Simpson, que en este caso pues tiene un token para domain admin, y entonces aquí va a crear la sesión, nos pide lo mismo, notas y el número de ticket, que por cierto esto no lo he comentado, pero si queremos podemos hacerlo como requisito obligatorio. Yo no lo estoy introduciendo por no detener más la demostración, pero podemos hacer que sea obligatorio introducirlo, personalizarlo por políticas incluso. Entonces aquí vamos a iniciar sesión, igual que lo hemos hecho hasta ahora con la tarea que hemos hecho anteriormente, pero fijaos que aquí en lugar de aprovisionando, directamente nos dice waiting for approval. ¿Por qué? Porque si yo me voy ahora a la pantalla de este administrador,
que es uno de los administradores capacitados para autorizar esta tarea que quiere hacer David Simpson, pues aquí vemos que tengo dentro de approvals, tengo, en este caso, una lista que es, bueno, vemos cuándo ha sido solicitada, vemos quién ha sido, David Simpson, cuál es el host, parece un controlador de dominio, de C02, la cuenta que se va a crear, de nuevo una cuenta que se va a destruir en cuanto termine la sesión, cuál es la actividad, cuándo ha sido, cuándo termina, es decir, cuánto dura, etcétera. Entonces, nosotros aquí ahora podemos seleccionarlo y podemos denegarla o aprobarla. En el momento en el que lo aprobamos, como este solo requiere la aprobación de un administrador y un único nivel, pues aquí automáticamente, si pasamos a la ventana de David Simpson, pues automáticamente vemos que ya está en fase de provisioning, ¿vale? Entonces ya, pues bueno, simplemente pues en unos segundos, igual que antes, pues ya tendría posibilidad de hacer esta tarea. Y bueno, no me quiero extender más, que ya en alguna ocasión, como la semana pasada, ya la demostración se alargó un poco, así que bueno, yo creo que es una vista, un buen ejemplo de alguna de las cosas que puede hacer Netflix Privilege Security, sobre todo el token de administrador, que es quizá lo más importante de esta solución. Muy bien, José Luis, muy bien. Pues, como habéis visto, Netflix Privilege Secure cambia las reglas del juego. Se deshace del objetivo número 1 de los ciberdelincuentes, que son las cuentas de administrador. Después de todo, si las cuentas no existen, no pueden ser atacadas. Si un hacker tiene dificultades para encontrar cuentas de administración en vuestra organización, lo más probable es que os dejen en paz. E incluso si el hacker fuera tan rápido como para comprometer una de las cuentas temporales del administrador, no tendría persistencia para poder preparar un ataque y lograr sus objetivos. Como habéis visto en la demo de José Luis, es muy fácil para los administradores utilizar Netflix Privilege Secure, siempre que tenga el privilegio de hacer una determinada tarea. Solo tiene que hacer un clic en el icono correspondiente a esa tarea y realizarla. Otro punto clave que José Luis mencionó es el rápido tiempo de despliegue. Se puede hacer una en la mañana. Y por último, pero no menos importante, tenéis una auditoría completa con grabaciones de sesiones e informes. Si alguno de vosotros desea probar Netflix Privilege Secure, poneros en contacto con nosotros y os facilitaremos una versión de prueba de 30 días. Antes de pasar al entorno de preguntas, quería mencionar muy rápidamente otra solución de la que aún no hemos hablado hoy. Se llama Netflix Policy Pack. Está centrada en la protección de las estaciones de trabajo. Pero ojo, nada que ver con EDR, Endpoint Direct Detection and Response. ¿Verdad, José Luis? ¿Puedes hablarnos de ella en un minuto? En un minuto, bueno, pues lo intentaré. Pues a ver, efectivamente, tal y como comentabas, el punto de entrada de un ciberdelincuente suele ser pues un objetivo fácil, ¿no? Por ejemplo, pues una estación de trabajo de un usuario no administrador. ¿Y cómo suele entrar? Pues lo más habitual, pues infectando el equipo con un malware que el usuario descarga pues a través de un email de phishing, es el caso típico. Y aunque en ocasiones el EDR o el antivirus que tenga instalado lo detecte y tiene el ataque, por desgracia, todos los días vemos casos en los que un malware no es detectado por el EDR y un ejemplo perfecto es el malware ético de nuestra herramienta de simulación de ciberataques de la que hablamos hace unas semanas y que, por cierto, cualquiera de vosotros puede probar sin coste alguno. Así que para evitar estos casos en los que el EDR no detecta las infecciones, pues podemos utilizar una solución como Policy Pack que puede evitar, por ejemplo, entre las muchas cosas que hace, pues evita que un archivo ejecutable no autorizado pues pueda ser ejecutado en una máquina. Sí, José Luis. Pero en muchas organizaciones, los usuarios del dominio tienen deshabilitados por defecto los permisos de administrador local. ¿No es suficiente para impedir ese tipo de infecciones? Pues por desgracia no siempre. A ver, es cierto que limita mucho las acciones del usuario, pero en muchas ocasiones un ransomware empieza por un usuario que incluso sin privilegios prácticamente ninguno, por supuesto sin privilegios de administrador local, ejecuta un archivo malicioso pensando, porque le han engañado, para que piense que es otro tipo de archivo, que es una imagen, que es un PDF, etcétera. Además, hay una cosa que has dicho que me ha gustado porque has dicho que tiene los permisos deshabilitados por defecto, porque muchas veces hemos visto que
puntualmente los equipos de IT pues dicen, bueno, pues vamos a elevar ciertos permisos a este usuario concreto porque bueno, estamos saturados y si no, no podríamos atender a todo. Así que por eso PolicyPack lo que hace es crear políticas específicas para permitir al usuario ejecutar solo las aplicaciones y archivos concretos que hayan sido autorizados y así se protege a los equipos y se reduce también la carga del departamento de IT. Pues me surgen más preguntas, pero parece que PolicyPack es un tema para un webinar completo dedicado. Así que lo añado a la lista de webinars pendientes y así podemos pasar al turno de preguntas. Y por cierto, tenemos ya un par de preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta, José Luis, que te dejo a ti contestar es, ¿qué infraestructura se necesita? ¿Es una solución SaaS? Gracias. Esas son dos preguntas en una. Sí. Vale, pues ¿qué infraestructura necesita? Pues Netflix PolicyPack PolicyPack no, Netflix Privilege Secure se instala simplemente necesitamos un servidor, en un servidor Windows, un servidor no unido al dominio, no es necesario, de hecho es recomendable que no esté unido al dominio. Y también necesitamos una base de datos concretamente de PostgreSQL que según el tamaño de la organización o según cómo se considere el planteamiento puede estar en el mismo servidor o puede estar en un servidor distinto. Y ya está, simplemente luego, pues evidentemente de ahí tiene que haber una configuración de puertos, de la configuración del entorno, de las cuentas, de cuentas de servicio, que veo que también hay una pregunta sobre esto. Y entonces, pues eso, simplemente hace falta pues 1 o 2 servidores, pero vamos, los requisitos no son muy grandes, dependiendo del número de administradores, pues eso ya podemos dar los datos para cada instalación concreta. Sí, la segunda parte es una solución SaaS. Vale, ¿contesto si quieres o contestas tú? Sí, contesta, sí. Vale, pues en principio es una solución con una suscripción, pero es una solución on-premise que se instala on-premise en las instalaciones de la organización y, bueno, conlleva una suscripción. Claro. Tenemos más preguntas. ¿Qué hacemos con las cuentas de servicio? Vale, esa pregunta quiere decir que es de alguien que conoce pues, cómo funciona PAM. Evidentemente, lo que entiendo que quiere decir la pregunta es, vale, nosotros estamos habilitando a usuarios con permisos elevados, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de eliminar las cuentas con permisos, pero necesitamos una cuenta que dé servicio, digamos, digamos que provisione los permisos correspondientes a los usuarios y efectivamente esto es así. Simplemente lo que hacemos es eliminar las cuentas que tienen en una organización, pues si hay 5, si hay 15, si hay 50 administradores, pues se eliminan todas esas cuentas, digamos, privilegiadas, los permisos permanentes de todas esas cuentas. Es necesario, por supuesto, mantener alguna cuenta privilegiada, pero con permisos, sí, con privilegios, pero ahí, por supuesto, ya tenemos muy reducido el número de cuentas que tienen esos privilegios. Esas cuentas van a estar mucho mejor controladas porque van a ser, al fin y al cabo, muy pocas cuentas. Según la organización podría llegar a ser incluso una, pero bueno, en principio no será solo una, pero serán muy pocas cuentas. Podemos establecer controles mucho más estrictos sobre ellas porque son cuentas muy pequeñas y solo se utiliza para esto. Y bueno, se mantienen, hay que mantenerlas, por supuesto. Entiendo que va por ahí la cosa, pero digamos que se reduce solo a eso el número de cuentas privilegiadas. Pero José Luis, una pregunta, porque como sabes ya hay muchas veces en muchos entornos tienen scripts con el nombre de usuario, nombre de la contraseña para automáticamente invocar ciertas acciones que ocurren periódicamente o para lanzar ciertos servicios. Pero he visto en tu demo también que había la opción de por ejemplo, programar para que un script se hace como en Visual Basic, ¿cómo se llama? PowerShell. PowerShell. Sí, por ejemplo, pues sí, lo más habitual. Sí, efectivamente, en muchos casos ni siquiera es necesario que un usuario intervenga. Simplemente se programa esa tarea y durante el tiempo que se esté realizando esa tarea, ese script automático, pues ya está. No hay ningún usuario, no interviene ni siquiera ningún usuario y efectivamente se puede hacer así. De acuerdo, muy bien.
Ok, pues tenemos una pregunta más que a mí me parece una pregunta muy interesante, sobre todo porque hemos, en el sondeo hemos hecho la pregunta, ¿cuánto crees que cuesta una solución de PAM? Claro, Pues nos han devuelto la pregunta, sí, han la dicho. pregunta que me han hecho es, ¿cuál es el precio de Netflix Privilege Secure? Vale, ya creo que José Luis decía que es on-premise, por lo cual se basa en una suscripción anual. La licencia mínima es para 5 usuarios, administradores, y el coste de eso anual es 9.200 euros con todas las funcionalidades que mostró José Luis. No hay que comprar componentes adicionales, por ejemplo, la parte de grabación de las sesiones. Luego, para añadir más usuarios administradores, la suscripción anual es de 600 euros. Algunos de vosotros habéis dicho que por el 44% de vosotros habéis dicho que creéis que cuesta entre 1.000 y 2.000, pues ya con 9.200 ya entraríamos en menos de 2.000. Y una vez que he llegado a unos 15 o 16 administradores, ya el coste por administrador, si sumamos todo, los 9.000 plus los 600 euros adicionales por cada administrador, ya el coste ya baja a menos de 1.000 euros al año. Ok, yo creo que con esto ya dado el tiempo que tenemos, y gracias por las preguntas, por cierto. Vamos a pasar a unos anuncios que nos gustaría haceros. Vais a recibir 2 invitaciones para webinars en junio. Uno será sobre un nuevo sandbox que estamos lanzando del fabricante VM Ray, Ray como rayo. Es un sandbox sin agentes que incluso detecta malware sin archivo, es decir, files. Además, ningún malware podrá detectar que ha aterrizado en sandbox. El sandbox de VM Ray está integrado con un sinfín de soluciones de seguridad que permite la automatización de análisis de ficheros sospechosos. Tanto ya si tenéis un sandbox como si no lo tenéis, podéis probarlo gratis en menos de 15 minutos. Y el segundo webinar es sobre cómo incorporar cifrado por diseño en vuestra infraestructura de ciberseguridad para proteger vuestros datos. En este webinar presentamos los HSMs Hardware Security Modules de Utimaco, que son equipos de alto rendimiento de cifrado que se utilizan para firma digital, protección de los sistemas de medios de pago, blockchain, entre otras cosas. También veremos cómo proteger nuestras claves cifradas cuando esté listo el cifrado cuántico, que podría reventar todo el cifrado que estamos utilizando hoy en día. Y además de estos dos, más tarde tendremos un tercer webinar sobre el Static Applications Security Testing, o SAST, de Veracode, y una cuarta de la solución de Threat Intelligence de Threat Connect, que es revolucionaria porque convierte el Threat Intelligence en orquestación automatizada para ser proactivo o más proactivo en la detección y prevención de amenazas. Estar atentos también a esas invitaciones. No os perdéis esos webinars. Y por último, como siempre, grabamos nuestros seminarios web y podéis encontrarlos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/@.force. Podéis encontrar demos ya grabadas sobre Stealth Defend y Stealth Intercept, que tratamos en el primer episodio, y sobre Stealth Audit para AD y para sistemas de ficheros, que tratamos en el segundo episodio. Además, tenéis nuestros datos de contacto y donde podéis conseguir más información. Por cierto, ya está subido el primer episodio sobre Netflix Stealth Defend y Stealth Intercept, y el segundo en el que hablábamos de Stealth Audit. De hecho, ya he visto que hay bastantes visualizaciones de esos episodios, por lo cual agradezco a vosotros que habéis asistido a los primeros 2 episodios y habéis pasado esos enlaces a vuestros compañeros. Pues con esto terminamos esta miniserie. Hace que tu Microsoft Active Directory se autoproteja. Gracias a todos por vuestra participación en esta miniserie. Haz que tu Microsoft Active Directory se autoproteja.
Y también un gran agradecimiento a Alex Boogie por su apoyo e involucración en los webinars anteriores. Y por supuesto, muchas gracias a José Luis por sus fascinantes demostraciones. Si alguno de vosotros quiere probar una de las soluciones de Netflix, estaremos encantados de ayudaros. Solo me lo tenéis que pedir. Pues hasta pronto.